Ya está disponible Windows 10 Marzo Update. Debes de conocer todas las novedades, pero no te me emociones tanto porque también hay un problema con un nuevo parche lanzado. Y sí, Windows 10, la Pre-Zoom Valley ya está disponible en el canal Insider. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a las excelentes promociones de CDK Offers, excelentes licencias totalmente genuinas, totalmente validadas, y en marzo justamente tienen un gran evento donde están exponiendo demasiadas ofertas exclusivas de licencias totalmente validadas, totalmente certificadas, así es que es muy importante que conozcas todas y cada una de ellas, así es que los enlaces te las voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Puedes adquirir directamente un Windows 10, realizar ahí el proceso de la compra, aplicar lo que es el código de descuento exclusivo que te dejo abajo en descripción, y de esta manera obtendrás un sistema totalmente genuino. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información, de noticias, reportes informáticos y más. ¿Qué les parece si nos vamos ya al grano? Porque justamente ya está disponible el día de ayer por la noche, tarde noche, la actualización de Windows 10 Marzo Update. Ya está directamente disponible la actualización clásica del martes de parche, así es que ya está oficialmente disponible. En efecto, hay que destacarlo que está totalmente compatible para versiones 20H2, 20.04 y 19.09. Habría que destacar que el martes de parche viene con optimización de juegos, corrección en pantallas azules, y quédate con eso porque a continuación te voy a estar describiendo algo importante, y también con mejoras de seguridad para Microsoft Edge heredado, entre otras más. La actualización de Windows 10 de marzo de 2021 viene con una gran lista de correcciones de seguridad para más de 82 vulnerabilidades, que incluyen las correcciones marcadas como críticas pero también como importantes. Ya está totalmente disponible. Si la quieres instalar, te voy a estar dejando los instaladores sin conexión abajo en descripción, o también dirigirse en Windows Update, en la aplicación de configuración, ahí buscar actualizaciones, ya estará totalmente disponible. De hecho, las actualizaciones acumulativas que están disponibles ya a partir ya de hoy, porque como he dicho fue lanzada justamente ayer en la noche, tarde noche, pero ya el día de hoy, 10 de marzo, está totalmente disponible las compilaciones. A continuación la estás viendo ahí, todos los parches tal cual ahí lanzados y liberados. Y de hecho hay que pasar a la siguiente nota, porque bien es cierto que ahí está solucionando demasiadas correcciones, demasiadas fallas en seguridad, ciertas compilaciones como es la 19.042.867 para Windows 10 en la versión 20H2 y otras, pues están ahí corrigiendo demasiados errores. Hay que sacar algo muy importante, y es que si bien es cierto que esas actualizaciones están implementándose de manera totalmente opcional, son acumulativas pero están ahí de manera opcional. Hay una en específico, la KB4589.2.12, que justamente esta sí se está implementando de manera totalmente sigilosa pero totalmente forzosa, y esta es el microcódigo de Intel en algunos dispositivos. Si bien está diseñada para procesadores Intel selectos, en algunos casos te está obligando a instalarla aun cuando tienes AMD como procesador. Así es que, de hecho, el año pasado Microsoft dijo que la KB4589.9.12, que justamente era la misma, esa versión era para ediciones de consumidores, que justamente para microcódigos de Intel, pero nuevamente la está lanzando de manera forzosa, así es que mucho cuidado por ahí. Te lo voy a estar dejando más información abajo en descripción. Si bien es cierto que ya se lanzaron estas actualizaciones y que están corrigiendo ciertos errores críticos, ciertos errores del sistema, hay que destacar algo muy pero muy importante, y es que ya en efecto tienen problemas. Ya hay un problema con un parche, el KB45.000.812, la actualización de marzo. Ese parche también está causando problemas, esto según vía Reddit recientemente. Esto es totalmente reciente, no es nada confirmado, pero sí son meramente rumores ahí en Reddit. Así es que puede ser que si tienes problemas, justamente están teniendo demasiados problemas con pantallazos azules. Las actualizaciones de marzo se supone que venían a corregir problemas en pantallazos azules, pero la están provocando ahora. Así es que es justamente solamente este parche, es solamente ese parche, lo dejo muy en claro.
Entonces es una actualización de seguridad automática, se puede desinstalar de manera totalmente fácil y sencilla en el caso de que tengas pantallazos azules u otros problemas. De momento hay un código de error en detección para lo que es Win32 kfuls.system, que justamente es ese pantallazo azul el que está ocasionando el problema. El problema ya dicen muchos vía Reddit que fue confirmado por ciertos lectores de Microsoft, pero no hay nada, en sí no hay nada confirmado. Esa actualización parece estar causando pantallazos azules al imprimir en los controladores de impresión universal de ciertas impresoras. De hecho ya hay 20 casos confirmados de 4 clientes diferentes, y los informes de hecho van para impresoras Kyocera, Ricoh, Zebra y entre otras. Así es que puedes desinstalar lo que es esa actualización acumulativa, justamente ese parche, en realidad es ese parche, y ya estarás totalmente liberado de ese problema de pantallazos azules. Así es que ahí lo tendríamos. Y por otra parte, pues también quiero destacarte que aunado a todo esto, pues ya se le va a dar el fin de soporte al viejo Micros Edge. Ya se sabía que había una actualización el cual iba a eliminar por completo Edge, el antiguo. Así es que de todas maneras esta actualización de marzo también viene a eliminar por completo el fin de soporte, y con ello también viene directamente a que los usuarios adopten ya como tal Edge Chromium en la versión 89. Así es que esto también implementa esa actualización. Todas las novedades en cuanto a las actualizaciones de marzo que se me lleguen a escapar, la voy a estar dejando, ya lo sabes, abajo ahí en descripción. Pero sin duda, mira, es totalmente estable las actualizaciones de marzo. Obviamente, como siempre, hay problemas con un parche. Ese parche ya lo estarás viendo ahí, ese sí lo debes desinstalar. Y bueno, ahí está directamente, es una opción, tú sabes si actualizas o no. Yo simplemente te traigo lo que es la información. Y ya para rematar, ahora sí, pues mira, ya está disponible lo que es la versión de la Presum Valley en el canal Insider. Ahí está el nuevo feed del clima, las noticias, se estrena ahí directamente en Windows 10. Pues déjame decirte que es un tremendo devorador de recursos. Madre mía, chaval, con lo que consume de memoria RAM este feed de noticias, el cual era como un menú de inicio alternativo en la barra de tareas. Déjame decirte que ya Microsoft está distribuyendo ya las compilaciones dentro del canal de prueba. Y pues lo muy llamativo en esta semana es que justamente, bueno, estamos iniciando la semana, pero en realidad lo muy llamativo es que ya se está declarando que está consumiendo demasiada memoria RAM. Obviamente esto es aún en pruebas Insider, pero esta parte de noticias interesantes, este apartado que justamente yo le llamo así el nuevo menú de barra de tareas, pero está consumiendo demasiados recursos. Se puede ver directamente en ciertas capturas que ya publicadas por Windows Layer y también por Windows Central, que está consumiendo demasiada memoria RAM. Y cuando le dan ahí directamente al administrador de tareas, pues está recopilando demasiada información, que dice que hasta un 13.5% de CPU para solo una noticia que está ahí disponible. No te lo pierdas, demasiado consumo de memoria. Lo llamativo de esta función, que se llama noticias e intereses de la barra de tareas, es que si estás haciendo uso de la misma, puede ser, pues así lo ha descrito Windows Central, muy glotona, requerir hasta 145 MB en las pruebas de memoria del dispositivo y un llamativo consumo de la CPU, como he dicho, del 13.5% de datos, que pasan a ser algo considerable para una función ahí añadida al sistema. Así es que está elevado el consumo de recursos que está llevando Microsoft con este anunciado nuevo feed. Así es que probablemente lo estén corrigiendo. Esto es aún en pruebas. Déjame decirte que esto no va a llegar. Espero que no llegue así de esta manera, porque si no, tremendo fake, ¿no? Que tengamos todo lento en nuestro sistema por culpa de esta nueva función. Por ahora la información que aparece no se puede personalizar, tan solo se pueden compartir, ocultar, leer, pero pues obviamente para más tarde decidir si queremos ver la noticia como es tal cual la que tenemos ahí. Así es que es un feed de noticias que está por ahora en desarrollo, está consumiendo demasiada memoria RAM. En futuras compilaciones llegará ya a los usuarios de manera estable, al menos, pues mira, eso se espera. Y finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando lo que son estas noticias relevantes. Como he dicho, ya lo sabes, está disponible
marzo update, las actualizaciones acumulativas con más de 86 correcciones en vulnerabilidades, pero también ahí, ojazo con eso, porque hay un parche que está provocando ciertos errores en pantallazos azules, así lo afirma Reddit. Y bueno, ojazo porque también hay una que está introduciéndose para los que son de AMD, un micro Intel, así es que hay que tener mucho cuidado. Puedes pausar o activar las actualizaciones, esto es ya a tu propia consideración. Yo finalmente me despido, nos vamos a ver hasta en un futuro video. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.